Hola, ¿qué tal? Muy buenas mis amigos y amigas de Internet. ¿Saben ustedes que la historia nos narra algo, un acontecimiento que tal vez usted y yo sí sabemos? ¿Se acuerdan de este rey llamado Enrique VIII, rey de Inglaterra? Claro, este rey fue muy poderoso en aquel mundo que vivía. Este rey pasó a la historia no tanto por los hechos portentosos que tuvo como rey, no, sino porque este rey tuvo algunas mujeres. Y alguien diría, pero ¿qué tiene de malo que un rey tenga varias mujeres? Pues en el tiempo que vivía el rey Enrique VIII, entre los años 1400 a 1500, este rey pues vivía bajo el dominio de la Iglesia Católica. Y recuerden ustedes que la Iglesia Católica es quien colocaba y daba el permiso o la venia para que un rey pueda ejercer su función. Enrique VIII, como todo hombre, pues se casó, era muy apuesto, claro, como joven que era, pues todos somos últimos modelos, ¿verdad? Y entonces Enrique VIII no era la excepción, y además era rey, y se casó el rey. ¿Y cuál es la finalidad? Pues de un matrimonio, pues tener hijos. Esa es la función de un matrimonio, tener su heredero, diríamos así, ¿verdad? Y es así como Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón, una muchacha de 15 años, se casó con ella. Pero lamentablemente, pues Catalina de Aragón no le dio el heredero que él quería. Le dio hijos, pero no un varón que pudo vivir años para mantenerse en el trono. No. Entonces decide Enrique VIII divorciarse. Como la Iglesia Católica no le permitía hacer esto, porque el divorcio era inaceptable en aquel entonces, el rey viene y comienza a ver algunos pretextos que tiene la Iglesia Católica. Y como es la voz del rey, pues entonces tiene credibilidad. Y entre ellas tenemos nosotros que dice que la Biblia se hablaba en latín. En ese tiempo se hablaba latín la Biblia. Y él dice que la Biblia tenía que hablarse en inglés. Otra cosa es que mientras el sacerdote estaba en los oficios, él daba la espalda al público. Bueno, era un pretexto también. Otro aspecto que había Enrique VIII dice, en la iglesia los curas no pueden casarse y tienen derecho a casarse, tienen un matrimonio. Vean ustedes. Otra cosa más que fue agregando, que la iglesia católica no permitía que las mujeres puedan ser obispos o sacerdotes también. Él veía que la mujer era discriminada. Vean ustedes, aparece el hombre, ¿no? Hablando de algunos aspectos que en verdad sucedían, pero el rey en que toma la batuta y dice estos aspectos de la Iglesia Católica. Inclusive habló de la infabilidad del Papa, cosa que fueron haciendo eco en decir separémonos de la Iglesia Católica, dejemos la Iglesia Católica, pero el trasfondo verdadero de todo esto, ¿sabe cuál era? Que él quería divorciarse. Y lo logró creando un cisma muy grande entre la Iglesia Católica y la Iglesia del Reino Unido. Logró su propósito y se casó luego con algunas mujeres, no solamente con Catalina, Ana Bolena, Juana, sino algunas. En muchas incurrió en decapitarlas, acusándolas de que habían estado en cosas incorrectas. Y como es la palabra del rey, pues el rey tiene poder, ¿verdad? Y en aquellos tiempos su voz era ley. Y él fue el jefe de la iglesia anglicana, la que él vino y se separó de la iglesia católica de Roma. ¿Sabe usted que hay un dicho o un proverbio, diríamos así, que nos habla a nosotros sobre este pequeño
refrán. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Y sabe quién mencionó esto? Este hombre, un sacerdote, casi de la época de Enrique VIII, casi, llamado Erasmo de Rotterdam. Este hombre fue muy inteligente. Este sacerdote escribió y recopiló como más de 600 refranes. Y miren que hasta el día de hoy nos llega y se utiliza en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Y qué significa esto de aquí? Lo que acabamos de ver nosotros. La gente, la chusma, no sabía muy a fondo cuál era el problema con la Iglesia Católica. Pero él trató de justificar algunos aspectos que en verdad eran válidos, pero no era el fondo del asunto cuando él decía, separémonos de la Iglesia Católica. Su palabra era ley. Y como ley, pues entonces mucha gente lo respaldó. ¿Y quién no respalda al rey? El día de hoy vemos con mucha tristeza que los entes sociales están protestando ya contra el gobierno. Y mucha gente también toma la iniciativa de protestar. ¿Saben? Siempre es bueno conocer qué hay de fondo en todo esto. ¿Se está protestando para aprobar la ley de la LOEI? Sería bueno que usted investigue qué tiene esta ley de la LOEI. Y no solamente los aspectos superficiales que nos están comunicando a todos nosotros. Cuando era muchacho, yo defendía muchísimo la causa del Che Guevara, la revolución, el cambio, la transformación, acabar con la gente que nos tiene en la miseria. Pero cuando fui investigando más acerca de este personaje, me di cuenta que fue un hombre bárbaro, que fue un hombre que causó mucho daño a la gente pobre. Y él decía que era a favor de los pobres. Como muchos políticos el día de hoy y muchos presidentes que están a favor de los pobres, que están defendiendo la causa del desamparado. Pero vean ustedes cómo viven ellos, cómo viven su familia, y veremos entonces que se cumple. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Pero ¿quiénes tienen la culpa? Aquellos que no leen y comienzan a enterarse un poco más de qué está ocurriendo en este aspecto, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras nos hablan claramente a nosotros sobre un aspecto que tiene que ver con lo que dice Juan. Veamos qué dice Juan aquí, ¿verdad? Dice aquí en el Juan capítulo 5:39, escudriñar las escrituras, escudriñarlas, porque a vosotros os parece que ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, es bueno leer la palabra de Dios, es bueno edificar nuestra vida y fundamentarla en ella. Lo cuestionaban a Cristo porque había sanado a una persona en el día de reposo. Y Cristo le dice claramente a ellos, yo y mi Padre hasta el día de hoy trabajamos. Y les invita, dice, lean, investiguen las Sagradas Escrituras, porque en ellas van a tener vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. ¿Quiere usted saber más de Cristo? No solamente escuche lo que yo digo, no solamente escuche comentarios, sino que también lea la palabra de Dios. Dios le bendiga en el inicio de estos días. Y esperamos asimismo que también usted venga y usted pueda ser una persona que no se deje llevar por este refrán de en el país de los ciegos el tuerto es rey. Dios le bendiga.